Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con la entrevista con trayectorias que hayan dejado huella, deportistas top dentro y fuera de la cancha. Y hoy es un gran gusto tener con nosotros a Sergio Fabián Zárate, un extraordinario futbolista argentino que dejó huella no solo en México, en varios países, como lo vamos a ir viendo poco a poco. Sergio, muchísimas gracias por estar en la entrevista. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás? Muy Por bien, favor, es un placer. Es un gracias. placer. Oye, Estamos. ¿en qué parte de Argentina naces? Bueno, yo nazco en Buenos Aires, en un barrio que se llama Aedo, un barrio pequeño, pero cercano a la capital federal. Se llama Aedo, Aedo, el barrio, es un barrio pequeño. de la zona conurbada. Aedo, mira, para que te des una idea, Aedo, Ramón Mejía, Liniers, es donde está el estadio de Vélez Sarsfield. Perfecto. Ahí arranqué mi carrera, por eso estaba por la cercanía, comencé mi carrera en Vélez Sarsfield. Oye, Sergio, y platícanos un poco de tu familia, quiénes fueron tus padres, cómo fue el entorno familiar, el tema de los valores, el tema de de tus hermanos, de tus amigos, cómo se empieza a dar el fútbol desde desde tu infancia, desde tu adolescencia, cómo se da todo este tema y que creo que tu familia fue determinante. Bueno, la historia mía arranca con mi padre. Mi padre fue un jugador de fútbol en la época calculo yo, de los 60, de los 50 y pico. Mi papá hoy tiene 82 años. Él jugó en Independiente, en la reserva, jugó en diferentes clubes de acá del fútbol argentino. Y bueno, él luego no pudo llegar a seguir con su carrera profesional por problemas familiares, porque en su momento su padre se enfermó, tuvo que salir a trabajar y terminó jugando al fútbol en torneos que se hacían fuera de Buenos Aires por dinero, pero fuera de lo que era el profesionalismo. Y yo arranqué mi carrera jugando en un club de barrio, en un vecino donde yo nací, que se llama Rivadavia, que son el fútbol, donde se juegan de 4 y el arquero, 5 y el arquero, campos pequeños. Y ahí comencé mi carrera y a los 10 años mi padre me llevó a Vélez Sarsfield. Y ahí arranqué mi carrera para llegar a ser profesional. Y fui pasando todas las etapas como cualquier jugador, ¿no? Haciendo el proceso y el crecimiento en un club como Vélez Sarsfield. Sí, o sea, pasas todas las inferiores hasta llegar. ¿Qué debutas en el Vélez? ¿En el 87? Yo debuto en el 87 con 17 años. Con 17 años yo ya me hice profesional. Y bueno, ahí comenzó mi carrera. Luego en el año en el 91 me vendieron a Alemania. Ahí en Vélez Sarsfield, ¿quién era tu técnico? ¿Qué otros compañeros que después, como tú, trascendieron, tenía ese equipo que siempre ha dado muy buenos jugadores? Bueno, han pasado muchísimos jugadores de renombre en diferentes etapas, porque ya ahí estuve 4 años, pero por decirte jugadores consagrados, tuve como compañero al Pato Filiola, grandísimo portero. Campeón del mundo. Claro, hoy un gran compañero mío en la delantera fue el flaco Ricardo Gareca, hoy entrenador de Perú. También. Oscar Ruggeri, que también fue compañero mío en selección y también ahí en Vélez. Digo, te voy nombrando algunos jugadores. Juan Gilberto Funes, un grandísimo delantero, que en paz descanse, que jugó en River también y en el seleccionado. Y bueno, entre tantos son figuras también que me han tocado ser compañeros, grandes entrenadores como el Bambino Veira, como el Coco Basile, en fin, muchas figuras del fútbol he tenido en mi paso por Vélez. Destacas mucho Argentina. Cholo Simeone, que me olvidaba, porque con él es como que nos iniciamos juntos. Te va muy bien, la Liga Argentina tiene una gran visibilidad y vas a Alemania en el 91 a Nuremberg. ¿Quién te habla para decirte que te quieren en Alemania, que eres un jugador pues realmente cotizado para irte a una plaza complicada y un fútbol de muy buen nivel? Bueno, en ese momento yo estaba convocado a la selección argentina y ya me venían siguiendo
me venía siguiendo un empresario, un representante que vivía en Alemania, que tuvo contacto con el entrenador. El entrenador era el famoso jugador holandés de la máquina del 74, Harry Hahn, que jugó varios mundiales, y él fue quien vio en aquel momento, recordás, en esa época no había internet y claro, se conocía a un jugador por un video, por los VHS. Sí, sí, sí. Había recibido un video mío y bueno, le gustó. Yo tenía un buen material, aparte era figura en el equipo donde estaba en ese momento en Vélez, había sido convocado a la selección y bueno, me tomé el avión y me fui para Alemania. Oye, ¿qué diferencia encontraste ya que te llegas y empiezas a jugar en Alemania con el fútbol argentino? ¿En qué era diferente? ¿En qué era parecido? No, bueno, me fui a un país donde el fútbol era 100% profesional en todo sentido, donde el fútbol argentino era un fútbol muy violento, muy agresivo, pero quizás no era tan profesional como se lo tomaba en Alemania. Yo me acuerdo que llegaba a Alemania a los entrenamientos y mis compañeros, los entrenamientos se lo tomaban como si fuera un partido por los puntos, como si fueran finales. No había entrenamientos amistosos. Se jugaba muy duro, pero se jugaba muy físico. Noté muchos cambios realmente. El profesionalismo que había de un país a otro era muy diferente, quizás cero. Y en Alemania me tuve que profesionalizar, que tuve que cambiar mi forma de ser y de tomarme los entrenamientos, de los horarios, del cuidado personal y de todo lo que requiere de ser un profesional. Esas son cosas que yo noté mucha diferencia. Después, sin nombrar lo que es el día a día, ¿no es cierto? Vivir en el mundo. Vivía en Argentina, me fui el 2 de febrero con 40 grados de calor y bajé con 20 bajo cero, una ciudad totalmente nevada, a las 3 de la tarde de noche, un idioma que no entendía ni una sola palabra. Recién ya habían quitado el muro de Berlín, o sea, un país en una historia que venía muy fuerte. En fin, me fui a otro mundo. Vale la pena. Mi hijo, el mayor, vive en Mainz y estuvo en Berlín, en Múnich, y es mucha disciplina de vida, es una disciplina de vida. Tienes que cambiar tus hábitos a como a veces somos los latinoamericanos, Sergio. Totalmente, y a base de multas aprendí a acomodarme en un montón de cosas, pero realmente a base de multas que dolían, porque dolían, y ahí no había ningún tipo de amistad ni ningún tipo de nada. Ahí se venía la multa y se te lo descontaban del sueldo. Y vale la pena eso, ¿no? Porque ahora mismo, después de eso, te sirvió mucho, ¿no? Para la actitud de vida en lo subsecuente, ¿no, Sergio? Después de que sales Totalmente. Aprendes muchas cosas, aprendes a ser puntual, aprendes a ser respetuoso de tu trabajo, a ser respetuoso del profesionalismo, a vivir como uno debe vivir dentro de una sociedad educada, una sociedad que le enseña y que le da al ser humano, ¿no es cierto? Porque yo vivo en un país corrupto todavía. Bueno, ustedes saben bien de eso también, que bueno, sin tener que hablar de la clase política ni nada, vivimos en países muy corruptos y realmente a vivir en un país como Alemania, uno tiene que hacer muchos cambios, porque si no, realmente lo pagas. ¿Cómo la pasas en Alemania, futbolísticamente? No, bueno, la verdad que yo la pasé muy bien. ¿Sí? La pasé muy bien porque yo fui realmente un jugador muy querido en la ciudad de Nuremberg, muy querido. Fui ídolo de la ciudad durante los años que me tocó estar. La gente me ha demostrado muchísimo cariño, muchísimo. Tenía
la verdad que la gente me idolatraba tanto que me hacían sentir como en casa, me hacían sentir muy a gusto, teniendo en cuenta de que era un país muy difícil donde todo era muy diferente a lo que uno había mamado quizás de su infancia y de su crecimiento. Pero el jugador de fútbol necesita de estar bien dentro de un campo para estar bien fuera. Y el fútbol a mí me hizo pasarla bien en la vida cotidiana, porque realmente me fue muy bien en Alemania. Muy bien, en todos lados te fue muy bien. Oye, de ahí la pasas muy bien, te va muy bien, la gente te quiere, eres un jugador hábil, eres un jugador veloz, un jugador efectivo y que prende la tribuna. Y vaya, el europeo es más frío que el latino, pero logras tú de alguna manera despertar en la afición y en la directiva, de alguna manera, ese gusto por tu fútbol. ¿Qué sientes cuando te das cuenta que llegas a otra cultura, que te complica el inicio, que te adaptas y que empiezas a lograr esa empatía con el público? No, bueno, es lo que uno va a buscar, ¿no es cierto? Es lo que uno anhela, lo uno que sueña, llegar a un país totalmente diferente al que uno conoce. Y yo veía, en aquel momento yo tenía los pelos muy largos, como cuando llegué a México, y en Alemania realmente no existía eso. El alemán era todo muy ordenadito, todo muy pelito tipo cortito, militar, muy prolijito, muy educadito. Y yo llegué con una coleta acá arriba, los pelos largos, y mostrando una desfachatez y digamos que una forma bastante latina, bastante sudamericana. Y yo terminé viendo dentro de mi equipo jugadores que se dejaban los pelos largos y jugadores, por ejemplo, de las divisiones inferiores que tenían la colita como yo, el pelo largo, y es como que impuse una moda en Alemania. ¿Dejaste moda? Hice una moda en Alemania con los pelos largos. Fue increíble. Y luego la verdad es que sentí tanto cariño, me han hecho canciones especialmente para mí. Yo veía el estadio de Nuremberg siempre estaba lleno, siempre 52.000 personas todos los partidos, y todo un estadio gritando argentino, argentino, y banderas argentinas con mi nombre, con mi apellido, por todo el estadio. Y bueno, nada, todo eso es una caricia al alma. Qué maravilla, Sergio, ir a otro país, un país de gran desarrollo en todos los ámbitos, con una muy buena liga, y que llegues y de alguna manera pues te conviertas en un ídolo. Qué maravilla. De ahí pasas a Ancona, Italia, en el 92. ¿Cómo se da tu traspaso a Italia? ¿Quién te habla? ¿Qué pasó? Ahí yo voy a Italia, a mí me venden, mira, para que te recuerdes, en aquel momento a mí me compraron en $1 millón, en aquel momento, que era una transferencia importante. Y al año, porque yo llego en el 91, en el 92 a mí me compra el Ancona en 5 millones al año. Y me voy al Ancona a jugar, porque el Ancona jugaba en primera división, me voy con Ruggeri. ¿Y qué pasó? El propietario del Ancona lo meten preso por evasión impositiva y qué sé yo, todas las cosas que pasaron. Entonces no pudo pagar la transferencia. Así que me tuve que volver a Nuremberg y bueno, ahí regresé a Nuremberg y jugué luego 2 años más. Sí. Luego pasé por 6 meses por el Hamburgo, porque pasé 6 meses por el Hamburgo me quiere, el técnico se había encaprichado en llevarme, me llevó, el Nuremberg, estábamos descendiendo en aquel entonces. Y al margen de que yo había sido goleador del equipo y todo, opté por irme a jugar a un equipo que peleaba Champions y todo, ¿no es cierto? Que era el Hamburgo, era un equipo más grande, más consolidado, con una historial quizás más fuerte y económicamente más fuerte. Y la verdad es que sentí el cambio, fue un cambio bastante brusco de ir allá al norte de Alemania y el frío era más fuerte y digamos que la gente también era más fría, todavía era diferente. Sí. Y ya no me soportaba mucho Alemania. Ahí llegó mi final y por suerte
apareció en Alemania, en Hamburgo, en aquel momento, Manolo Lapuente. Llegó Mano, a ver, ahí qué interesante. Estás en Alemania, es un jugador que eras ídolo en Vélez, te conviertes en Nuremberg en ídolo, vas a Ancona, te regresas a Hamburgo, a Nuremberg y luego te vas a Hamburgo. Y entonces llega Manolo. ¿Qué te dice Manolo cuando... En Hamburgo fue una cosa extraordinaria, fue hermoso, porque conocí a la mejor persona, una de las mejores personas dentro del fútbol que me tocó conocer, que es Manolo Lapuente, que es un padre para mí, un maestro, un ídolo. Y yo estaba en Hamburgo y me dice mi representante que había un equipo de México que me quería llevar. Y la verdad es que yo no conocía nada del fútbol mexicano. Nunca había visto un partido del fútbol mexicano, no sabía a dónde iba a ir, pero yo quería salir de Alemania. Y en ese momento no tenía ninguna opción de seguir jugando en Europa. Y cuando me dijeron que, bueno, Necaxa, un equipo de Televisa, que habían hecho un esfuerzo para llevarme y que esto, que el otro, y que tenían un muy buen equipo, me empezaron a nombrar jugadores. Conocí a algunos que otros jugadores porque estaban en la selección, a otros no los conocía. Me dijeron que estaban formando un equipo, que el entrenador era muy bueno y que me querían para suplantar a un jugador que supuestamente se iba a ir, y en ese momento era Ivo Basay. Y dije, bueno, quiero estudiar un poco a ver de qué se trata el fútbol mexicano, qué apuntamos, si el equipo es chico, si el equipo es grande. Y cuando me dijeron y me nombraron los jugadores, que era para pelear campeonatos, te dije que sí. Y ahí dije, bueno, me interesa. Y me dijo, bueno, el entrenador va a viajar a Alemania porque te quiere conocer. Bueno, mejor. Y así fue, viajó Manolo Lapuente a Hamburgo con José Luis Trejo. Ah, el técnico. El técnico, porque José Luis Trejo había jugado en la Bundesliga en Alemania. Sí, claro. En su época de jugador. Entonces conocía un poco de Alemania. Así que nos encontramos en un restaurante una noche. Yo viajé de Hamburgo a una ciudad vecina, que ahí me encontré con Manolo Lapuente y con Trejo. Y me puse a hablar con Manolo de fútbol, ida y vuelta. Y hablamos un montón. Y me dice, yo ya estoy satisfecho, yo ya quiero que te vengas para México con nosotros. Porque, bueno, él ya como futbolista me había visto, obviamente, en videos y era lo que estaba buscando. Él quería saber cómo yo hablaba, cómo yo pensaba y qué ideas tenía. Yo le dije que en este momento me encantaría, ir a México. Yo creo que ya cumplí un ciclo en Alemania. Quiero de latina, quiero hablar en español, quiero otro clima. Y me dijo, bueno, México tiene 300 días de sol, el fútbol, vamos a tener un equipo muy competitivo y siempre un agradecido a mi maestro Manolo Lapuente. Oye, ¿qué extrañas de México, mi querido Sergio? Muchos sus lugares, mucho quizás extraño mucho los asados que hacíamos con los compañeros. La verdad que van pasando los años, se va poniendo grande y la nostalgia empieza a hacerse sentir cuando uno habla del fútbol mexicano y habla de México y habla de los compañeros y escucha hablar del Necaxa y escucho hablar porque lo sigo en las redes y me da muchísima pena que no pueda volver a lograr un campeonato, que vuelva a lograr hacerse fuerte como lo que fue en aquel momento, que no ha podido quizás formar un equipo como los que tuvo en la época dorada. Dificilísimo, qué equipazo, dificilísimo. Bueno, oye, en ese Inter del Necaxa te toca estar en el América, obviamente eres un jugador con gran visibilidad y te habla América. ¿Cómo se da esto? Obviamente le costó trabajo al Necaxa dejarte ir al América. Eso se da, y porque lo manejaban ellos, es que lo ponemos acá, lo ponemos allá, después estaba y que no. A ver, yo gano veces más. El fútbol es lindo, el fútbol es el amor, el fútbol es todo lo que vos quieras, pero es una nosotros profesión. También somos profesionales y trabajamos y vivimos de esto, y el fútbol es muy corto.
Entonces yo opté más que nada económicamente para irme a América, porque si lo tengo que evaluar desde otro lugar, no me hubiese ido. No, estoy en un equipo, pero sí te diste cuenta en América también el fenómeno social que es en México, América y Guadalajara, obviamente, pero ya lo vivirlo tú. Obviamente, por supuesto, jugar en América era tener todos los días 200 periodistas, era un montón de gente, caminar por la calle ya se vivía otra realidad. Estaba jugando en el equipo más grande del país. Y te tocó un buen equipo, te tocó un buen cuadro. ¿Quién fue tu técnico? Me tocó un buen equipo. En ese momento estaba dirigiendo primero el Indio Solari y después llegó Reynoso. Carlos. ¿Y de compañeros del equipo, Sergio? Y estuve en ese equipo estaba Pineda en el arco, estaba, se me hace un poco, se me nubla un poco toda esa, pero de lo que me acuerdo estaba Lara, estaba Villa. Villa. Si me vas nombrando, me vas recordando, pero el Potro Gutiérrez, no que después fue entrenador. El Potro Gutiérrez. De la selección sub-17 campeona claro, del mundo. Estaba Sague. Estaba, Peláez y García Aspe. Estaba el uruguayo Gabriel Cedrés. Terminas, luego te vas a Vélez de regreso, Puebla y Deportivo Merlo. Oye, aquí me gustaría preguntarte algo. En ese Inter, en el Necaxa, varios equipos también fuertes te debieron querer aparte del América. Eras un jugador con un vistoso, efectivo, eras un jugador que prendías la tribuna, pero que a la vez hacías gol, dabas el pase de gol. ¿Quién más aparte de América te llegó a pretender en México, Sergio? No me llegaron información de nada, yo no tenía intenciones de escuchar a nadie, yo estaba muy cómodo y muy a gusto en Necaxa, simplemente a mí me citó en aquel momento un directivo del América que era Cuchonal, no sé si lo recuerdan, porque después se fue al Atlante, estaba el Güero y el Güero Burillo, claro. Y me citaron ellos, me dijeron nosotros te queremos en el América, la intención del jefe, que en el momento era Emilio Azcárraga, quieren que estés en el América, y bueno, así, y bueno, acepté y me fui para allá, pero no, yo estaba con intenciones de escuchar ninguna otra propuesta. Oye, Sergio, al tiempo, y estamos hablando de cosas importantes, hubo un Guadalajara de los 60s campeonísimo, un Cruz Azul 70s, América 80s, y ese Necaxa de los 90s que hizo época, después Toluca, ahora Tigres de la Autónoma de Nuevo León, el pertenecer sobre todo a una prosapia en México de estas es complicado. Obviamente era un gran equipo, pero ha habido grandes equipos que no logran títulos. Basta ver ese América de Ben Hacker o algunos otros equipos que no han logrado títulos. Ustedes tenían un gran equipo, grandes individuales, pero un gran conjunto, un gran estratega, una muy buena directiva. ¿Quién era tu presidente ahí en Necaxa? Enrique Borja. Hay que mandarle un saludo, Enrique te está viendo, don Enrique Borja, lo mando a saludar aquí, Sergio. Un fenómeno, Enrique Borja, yo lo quiero mucho. Sí. Estoy en contacto con sus hijos, siempre le mando saludos. Enrique Borja, grandísimo presidente y grandísima persona. Tenían todo. Fíjate, Sergio, ¿tú crees que si hubiera seguido la misma línea del Necaxa, hubiera cambiado el tema, sobre todo el establecer una afición a nivel nacional? Porque ya ves que no ha pasado, ha habido equipos de épocas, pero América, Guadalajara, Cruz Azul y Pumas tienen una afición a nivel nacional. ¿Esto pudo haber cambiado si le hubieran dado continuidad a esta historia de éxito? Sí, pero eso tendría que haber quedado en el distrito, en México. O sea, sí. Ya se lo llevaron a Aguascalientes y la gente, eso que pasa en México, de mudar un equipo a otra ciudad, es algo muy raro, es algo que pasa en México y nada más. Es que le estás quitando la identidad, su amor por un equipo al hincha, al aficionado, al que se está entregando todos los fines de semana para ir a ver a su equipo y de repente se lo llevan a 500 kilómetros. ¿Qué es eso? No sé qué pasa. Fíjate qué buena esa apreciación que haces. Rompes hasta con la identidad, matas al aficionado. Y dijiste, pasa en México y en otros lados no ves esas situaciones. Digo, está bien que se establezca el aspecto económico, pero no lo ponderes esos niveles sobre el aspecto deportivo y de afición, ¿no, Sergio? No, está muy en contra. Son dos poderes que chocan.
no podés sacarle la afición, no podés sacarle el amor de un club al aficionado. Uno se hace o nace hincha de un club, fan de un club, y es como, ya te sentís familiar, es como que estás atrás de eso y de repente te lo quitan, te lo sacan. Es como que te saquen un hijo. Claro, claro. O sea que ese fue uno de los temas que hizo que no pudiera crecer el cúmulo de la afición de Necaxa, esa es una realidad. Seguramente generó nueva afición en Aguascalientes, pero era otra afición. O sea, el aficionado de Necaxa quedó dentro del distrito, dentro de México, pero ya es como que tuvo que hacer nueva afición en otro lugar. Gente que no nació necaxista, porque el de Aguascalientes no nació necaxista, se hizo porque llevaron un club ahí, claro. porque no tenían. Tú ya conocías un poco del Necaxa. Yo recuerdo, yo viajo mucho por Sudamérica y todos los amigos ven mucho al famoso Chavo del Ocho. Y había un personaje que ponderaba mucho al Necaxa, que es muy querido, que en paz descanse, Ramón Valdés, don Ramón. ¿Te había tocado haber escuchado a través de él o de alguien más al Necaxa? Sí, por supuesto. Era fanático del Chavo del Ocho, pero fanático. Todavía lo sigo viendo. A veces estoy aburrido, pongo YouTube y tuve la posibilidad de entregarle un premio al famosísimo Chespirito. Roberto Gómez Bolaños. Qué genio, qué ídolo. Qué gente linda, por favor. Lo tengo acá en mi corazón, a todos ellos. Tuve la posibilidad de conocer a Carlos Villagrán, de poder ir a visitarlo aquí en Buenos Aires cuando vino, encontrarme con él, regalarle una playera, charlar, ir a comer. Y luego con el Chavo también, conocí a su mujer. Bueno, tuve la suerte de conocer a esos grandísimos artistas. Maravilloso. Oye, platicábamos el otro día con don Ricardo Boschini, que tú hablas, tu padre estuvo en Independiente, el máximo ídolo, el ídolo de todos los tiempos de Independiente, y le decía pues yo que sentía que Maradona siempre expresara que era su máximo ídolo. ¿Quiénes fueron tus ídolos y qué significó para ti después ser ídolo, mi querido Sergio? Bueno, yo nací que una década antes de Diego, y para mí mi referencia fue Maradona. Él fue para mí el ídolo que amé, que admiré, y tuve la suerte de ser compañero de él y de compartir cosas con él. Y bueno, después la tristeza de perderlo tan joven, ¿no? Claro. Pero yo soy un admirador de esos grandes jugadores. Soy un admirador de Messi, fui un admirador del gordo Ronaldo, de grandes jugadores, de Ronaldinho, de jugadores que te emocionan cuando lo ves. ¿Con quién te esos jugadores más? Que te llenan de emoción. Por tu forma de juego, ¿con quién de alguna manera te identificabas más de esos ídolos? Que dijeras, yo juego más parecido aquí a él. ¿Con quién? No, bueno, yo me identificaba más quizás con Canigia. Sí. Con un jugador rápido, extremo, que no llegó a ser un ídolo como fueron estos monstruos. No, pero un crack. Pero un crack, un jugador de grandísimo nivel. Me identificaba futbolísticamente más como del lado de él. No, los otros yo creo que no están en la vara de los humanos, salen de lo que son los seres humanos. Nosotros somos más del planeta Tierra. Mario Kempes, ¿no? También Mario Kempes está en un pedestal. Sí, por supuesto, pero no al nivel de Maradona, quizás jugó en otra época. Sí. Siento que a los ídolos y a los campeones del mundo del Mundial 78 de Argentina no se le está reconociendo. Quizás también porque después Internet como que globalizó todo y hizo todo mucho más grande a nivel mundial, ¿no es cierto? Claro. Y obviamente que Kempes fue una maravilla, fue maravilloso. Fillol, Kempes. Fillol, que tuve la suerte de ser compañero, ser amigo de él, de hablar por teléfono con él, de charlar. Qué fenómeno, qué gente linda, qué ídolos. No, impresionante, ¿no? Y oye, ¿y en México cuál es? Si yo te digo, oye, Sergio,
¿cuáles eran los defensas que mejor te marcaron en tu carrera en México? Bueno, Iván Hurtado de Celaya fue un jugador que me costó siempre pasarlo mucho. Me acuerdo de un Castañeda que jugaba en Cruz Azul, un Lupe lateral Castañeda. derecho, que era muy rápido. Va a estar con Lupe nosotros. Castañeda, Qué un jugadorazo, lateral muy bueno. Un lateral muy bueno. Me acuerdo de el Indio no sé qué, pero era un asesino de Puebla. No me acuerdo, un central Sí, que te asesinaba. yo decía, era un central muy Era fuerte. malo. Sí, tenía músculos hasta en los ojos, en la cara, en la nariz tenía músculos. Era una cosa que te asustaba el animal. No me acuerdo el nombre ahora. Ahorita te digo cómo Ojalá se que esté muy llama, que incluso fue de los famosos cachirules, un jugador muy fuerte, muy férreo, la verdad, mucho corazón de bien. Puebla. Sí. Sí, Pero la verdad que hubo buenos defensores, Oye, ¿y que tú? me han hecho. Buenas marcas. Y en tu carrera, los mejores receptores de tus pases que los convirtieran en gol. Bueno, Ricardo Peláez creo que fue el uno. Ricardo Peláez fue el jugador que más pases gol recibió de mí. Y bueno, después le tocó a Hermosillo también. Creo que Peláez fue el jugador que más pase gol recibió. Con el que mejor te entendías. ¿Y en los extremos con quién te entendías? Sí. ¿Y en los extremos con quién te entendías? No, bueno, con Luis Hernández me sentía muy cómodo porque éramos los dos muy rápidos. Oye, ahorita que dices, fue Aurelio Rivera. Ese, no me acuerdo cómo era su Aurelio apodo, Rivera. el Indio. Oye, Sergio, dice Jaime Pajarito, un gran goleador que fue de Chivas y de Atlas, que el día que debutó Aurelio Rivera, le dijeron, estás peleando el goleo, aprovecha, te van a debutar un muchacho. Y dice, la primera me la puso aquí, la segunda me puso un rodillazo aquí. Era Aurelio Rivera. Era entre él y el Pica Becerril peleaban mi Picas. Su primer puesto al asesinato del fútbol. ¿Qué defensa el Pica Becerril? Tremendo. Rápido, agresivo, llegaba bien a la presión, siempre se iba al costar. Era tremendo. Oye, Sergio, ¿y a qué entrenadores te llevaron a la selección de Argentina? Porque tú fuiste seleccionado argentino. El Coco Basile. ¿Cómo te sentías con Coco Basile bajo su dirección técnica? No, bien, porque él era un entrenador que le gustaba jugar mucho también al contragolpe, así medio del estilo de Manolo. Era defender bien, estar bien ordenadito y a mí no me pedía más que tú bajas hasta la mitad de cancha y ahí esperas. No quiero que desgastes en lo defensivo. Y luego el Bambino Veira, lo mismo, me sentí de la misma forma, digo, entrenadores conocidos que me han dejado cosas, ¿no es cierto? Sergio, cuando cierras tu carrera en el Deportivo Merlo, ya antes yo creo que habías pensado qué ibas a hacer en el futuro. ¿Qué pensabas previo al retiro? ¿A qué pensabas dedicarte dentro del fútbol, fuera del fútbol? ¿Qué era lo que pensabas hacer? Bueno, en realidad yo ni bien dejé el fútbol, empecé a ser representante, empecé a representar a mis hermanos que en ese momento todavía eran jugadores actuales. Empecé a representarlo a Rolly, que lo llevé a México. Yo ya no jugaba y yo lo llevé ahí a Monterrey, a los Tigres. Después pasó por Rayados. No le fue bien en México, él se regresa, después fue campeón de goleo en Argentina. Después se va, bueno, en fin. Y ahí comienzo a tratar del lado de afuera. Después me tocó representar a mi hermano Mauro, que me tocó jugar, y bueno, al día de hoy que sigo trabajando en esto. ¿Y te toca traer jugadores a México? Jugadores, tú eres un hombre pues, con mucho prestigio, un hombre inteligente, con visión de fútbol. ¿Te toca traer o nada más? No he tenido oportunidad de hacer negocios en el fútbol mexicano. Me alejé bastante de México. Las veces que he intentado llevar a algún jugador, no he tenido la posibilidad, no me han dado la posibilidad. Cada equipo, cada club, cada presidente tiene ya sus representantes para trabajar, sus chambas por ahí por atrás, y es como que no te dan no te abren lugar, el mercado. entonces bueno, nada.
no te abren en el mercado. Pero tú estás abierto a traer jugadores a México, ¿estamos de acuerdo? Sí, yo intenté llevar ya varios jugadores y lo voy a seguir intentando. No es que me cierro, hay mucha gente de fútbol la posibilidad de... Hay mucha gente de fútbol viéndote. Pues aquí la verdad que cuando se abren posibilidades de gente que es reconocida por su capacidad y su probidad, pues aquí está Sergio Fabián Zárate, que tiene una trayectoria a nivel México, Europa, Argentina, Sudamérica y Europa, y que bueno, es un representante verdaderamente reconocido, pues para que se abran ese mercado, ¿no? Oye, Sergio, para cerrar, ¿qué le quieres decir tú a la afición de Necaxa? La afición de Necaxa los extraña, esa época dorada, ese Necaxa ganador, su primer título, luego ya el tricampeón, o sea, ese Necaxa que hizo época. ¿Qué le dices tú a la afición de Necaxa? ¿Algún día volverías? No, a mí me gustaría poder ofrecerle buenos jugadores a Necaxa para que Necaxa retome su lugar, pero bueno, las veces que me he contactado no me han dejado entrar, la directiva actual, así que nada, tendré que esperar su momento y los jugadores idóneos para poder ofrecerle, pero al público de Necaxa, a la afición de Necaxa, a los que me dieron tanto cariño, tanto amor en la época dorada, simplemente decirles que con memoria en mi corazón y soy un agradecido de haber formado parte de esta fiesta. Soy un agradecido de haber estado 7 años en México jugando al fútbol y viviendo el día a día con los mexicanos. He dejado muchos amigos también, he dejado muchos conocidos y tengo los mejores recuerdos de haber vivido en un país que me abrazó muy fuerte cuando yo estuve ahí. Y soy un agradecido de lo que viví ahí. Y a todos los que... Pero hay que darle saludo a toda la afición, porque había aficiones, hinchas de otros equipos que te veían muy bien, que te querían, que les hubiera gustado que te hubieran llevado su equipo. Entonces, tienes que hacer un reconocimiento y sobre todo un saludo a toda la afición del fútbol mexicano. Pero por eso digo que soy un agradecido a México, al fútbol mexicano y al aficionado. Digo que me abrazó muy fuerte México en todos lados. No solamente los aficionados de Necaxa, en todos lados el mexicano me hizo sentir muy bien. En América, por eso soy un agradecido. En América los hinchas te quisieron mucho también. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Oye, Sergio, siempre fuiste un hombre de familia. ¿Ya venías casado a México? Yo estaba sí, estuve casado. Yo tengo un hijo mexicano, un hijo que nació en México. ¿En Ciudad de México? Cuando yo estaba en la segunda época de Necaxa, ahí en el año 99, nació mi hijo Oliver, que hoy tiene 23 años. El más chico es Nair. Nair es una niña. Una niña. Tiene 29, ya es una mujer. Era una niña en esa época. ¿Y ella nació en Argentina? Ella nació en Italia. ¡Ah, híjole! Mira, me tocó. Una mezcla de nacionalidades del mundo. Papá chileno, mamá italiana, hijos mexicanos y italianos. Uf. ¿Y en el Mundial a quién apoyan tus hijos? No, Argentina, por supuesto, Argentina. Se sienten argentinos porque obviamente Oliver nació en México, pero al año ya estaba viviendo en Argentina. Claro. ¿Cómo ves para cerrar ese grupo? ¿Cómo ves el grupo de Argentina, de México, de Polonia, de Arabia? ¿Cómo se te hace ese grupo? No, duro porque quien dice que va a ser una fase fácil está equivocado. Siempre fueron rivales duros, Argentina, México. ¿Quién es el otro que se me fue ahora? Polonia. Las mejores ligas. No hay equipo fácil del mundial. ¿Tus 3 favoritos para el campeonato en el mundial, Sergio? Argentina, Brasil y Francia. Ahí están, de lo mejor. ¿Qué equipos? Oye, pues muchísimas gracias, Sergio Fabián Zárate, por estar en la entrevista. Eres un ícono
eres un referente, eres un histórico del Necaxa y por ende del fútbol mexicano, toda una época dorada, porque jugadores extranjeros han venido que han dejado escuela, pero jugadores que son parte de una década de éxitos, de esos que han generado un lucimiento extraordinario de los clubes, son pocos, y tú eres uno de ellos. Qué gusto haberte tenido con esa humildad, con ese trato, con esa bonomía, con esa forma que te diste a querer en el fútbol mexicano. Bueno, Jesús, te agradezco muchísimo, muchísimo la nota. Me sentí muy cómodo, muy a gusto, pude expresar todo lo que siento y mandarle un abrazo fuertísimo a todos los mexicanos, a todos los que vieron mi fútbol y a los que no lo vieron, lo lamento por ello. Pero que realmente les mando un abrazo muy grande a todos, los quiero mucho y tengo los mejores recuerdos de ese hermosísimo país. Gracias a ustedes. Mira, gracias. Sergio, ¿qué semana? Ya estuvo con nosotros Ricardo Boschini. Hoy está mi querido amigo Sergio Fabián Zárate. Mañana está Bernardo Rodín, que jugó en la selección de Colombia en el Mundial. Luego viene Neri Pumpido. Franco Navarro, uno de los mejores 9 en la historia de Perú. Venancio Ramos, un uruguayo de selección de primer nivel. Y Omar Bravo, el máximo goleador de todos los tiempos de las Chivas. O sea, una semana extraordinaria con jugadores emblemáticos y ha sido un privilegio tenerte aquí, mi querido Sergio. Me siento un privilegiado de estar también al lado de esos monstruos, de esos animales del fútbol que dejaron historia. Así que bueno, muchas gracias a ti por elegirme. Bueno, pues hoy estuvo con nosotros otra de las grandes figuras en el fútbol mexicano, un jugador extraordinario de época en el club Necaxa, de ese Necaxa que verdaderamente manejó y dominó una década materialmente con un sinnúmero de títulos. Sergio Fabián Zárate, extraordinario. Y bueno, nos vemos mañana con la entrevista con Bernardo Rodín, jugador de selección de Colombia mundialista. Muchísimas gracias a todos.